Ya basta de eso. Hola, fieles espectadores. Tal vez nunca creyeron que llegaría este día como yo. Ok. Hablemos de Megamente 2. Sí, Megamente 2 fue innecesaria. Y no lo digo como exageración, ni como hate gratuito, ni como fan decepcionado que quería otra obra maestra. Lo digo porque esta secuela demuestra algo que Hollywood sigue sin entender. No todo lo que funciona necesita una continuación. Y mucho menos una que no entienda por qué funcionó en primer lugar. La primera Megamente, estrenada en 2010 por DreamWorks, no era solo otra película animada más. Era una parodia inteligente del género de superhéroes antes de que el género explotara completamente. Se burlaba de los clichés, jugaba con las expectativas y sobre todo tenía algo que muchas películas actuales no tienen: identidad. Tenía personalidad, tenía carisma, tenía alma. Atrocidad tiene un nuevo defensor y su nombre es Megamente. Y luego, 14 años después, llega Megamente 2, The Doom Syndicate, directo a streaming, con otro estudio de animación sin las voces originales principales, con un presupuesto visiblemente menor y con una pregunta inevitable: ¿quién rayos pidió esto? Porque aquí está el primer dato importante: Megamente 2 no fue producida con el mismo nivel de ambición que la original. No es una gran apuesta cinematográfica, es un proyecto diseñado para alimentar contenido en streaming y acompañar una serie derivada. No nació como una historia que necesitaba ser contada, nació como producto, y eso se siente. Pero antes de destruirla figurativamente, hay que entender por qué la primera funcionó tan bien. Megamente original era una sátira del clásico conflicto héroe-villano. El protagonista no era el bueno, era el villano frustrado. Un genio incomprendido que había pasado toda su vida intentando ser aceptado. Y ahí estaba la clave: Megamente no quería destruir el mundo, quería pertenecer a él. Y eso lo hacía humano. Irónicamente, el villano era el personaje más emocionalmente complejo de la película. Además tenía un antagonista brillante en Metroman. Y cuando la historia gira y aparentemente el héroe muere... Creí que habías muerto. Mi muerte fue... exagerada a lo grande. La película toma una dirección inesperada. Megamente logra ganar. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logré? Lo logró. Pero descubre que ganar no era lo que quería. Y ese conflicto interno es lo que le da peso emocional a la película. Ahora comparemos eso con la secuela. Megamente 2 toma un personaje que ya había cerrado su arco de redención y lo coloca en una historia donde básicamente debe demostrar otra vez que es bueno. Y ahí empieza el problema narrativo, cuando una película repite el conflicto resuelto del anterior. No está expandiendo el universo, está estirándolo. Y luego está la animación. Aquí hay que ser honestos, la diferencia visual es evidente. La primera Megamente fue producida con alto presupuesto por DreamWorks Animation. La secuela fue animada por un estudio diferente, con un enfoque mucho más económico. El resultado es una animación que parece más cercana a una serie televisiva que a una película cinematográfica. Los modelos son más simples, las texturas menos detalladas, la iluminación más plana, las escenas de acción menos dinámicas. Y esto no es por percepción subjetiva, es consecuencia directa de presupuesto y tiempo de producción. Aquí entra algo interesante: cuando una secuela reduce su calidad técnica de forma tan visible, el mensaje implícito es claro: no es prioridad. Y si el estudio no lo trata como prioridad, ¿por qué el público debería hacerlo? Pero el mayor problema no es visual, es conceptual. Megamente 2 no entiende que la primera funcionaba porque era una subversión, era inesperada. Rompía el molde del típico héroe perfecto. En cambio, la secuela cae en estructuras más convencionales: villanos caricaturescos, conflictos simplificados, humor más básico, menos riesgo, y eso duele. Porque Megamente como personaje tiene potencial enorme, es un genio tecnológico, es sarcástico, es emocionalmente inseguro, es excéntrico. Podrían haberse explorado temas como identidad pública, síndrome del impostor, la presión de ser héroe después de haber sido villano, pero en lugar de eso tenemos una historia que se siente pequeña. ¡Sí!
Y aquí voy a decir algo que puede sonar fuerte. Megamente 2 no arruina la primera, pero sí la trivializa, porque convierte algo especial en contenido de catálogo. Otro punto clave, las voces. En la película original Megamente era interpretado por Will Ferrell, Metro Man por Brad Pitt, Roxanne por Tina Fey. Había un elenco con presencia. En la secuela los actores originales no regresan. Compa, él no está aquí porque cambió la administración. Hubo muchos cambios internos. Y aunque los nuevos actores hacen su trabajo, el cambio se nota. No es solo cuestión de sonido, es cuestión de energía. El Megamente original tenía un tono específico, una cadencia única, un carisma que combinaba torpeza con arrogancia. En la secuela, esa esencia se siente diluida. Y esto nos lleva al contexto industrial. DreamWorks, como muchos estudios, está adaptándose al modelo streaming. Eso implica más contenido, más rápido, con menor riesgo financiero. Megamente 2 no estaba pensada como evento cinematográfico, está pensada como expansión de franquicia. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Yo no creo que las secuelas sean malas por definición. Pero sí creo que cuando una historia tiene cierre emocional claro, forzar una continuación suele terminar debilitando el impacto original. Megamente terminó con un mensaje claro. Puedes cambiar. Puedes redefinir quién eres y no necesitas aprobación constante para tener valor. La secuela, en cambio, vuelve a colocar al personaje en un punto donde necesita probarse otra vez. Y eso me parece un retroceso. Ahora, algo interesante, muchas personas compararon esta secuela con continuaciones tardías que no lograron capturar la magia original. Esto no es nuevo, ha pasado con varias franquicias que regresan años después intentando revivir nostalgia. Y aquí está el punto clave, la nostalgia no reemplaza la calidad, puede atraer el clic, puede generar expectativa, pero si el producto no tiene profundidad, el público lo siente, y eso fue lo que pasó aquí. Megamente 2 no genera el mismo impacto emocional. No tiene escenas memorables como la secuencia de Bad to the Bone en la primera. No tiene un giro fuerte, no tiene una reflexión poderosa. Es funcional, cumple, pero no trasciende. Y cuando vienes de una película que sí trascendió, eso pesa más. Ahora, ¿es la peor película animada jamás hecha? No, tampoco exageremos. Pero sí es una secuela que evidencia la diferencia entre crear arte con intención y producir contenido por estrategia. Y esto es lo que más me decepciona, porque Megamente merecía más. Merecía una secuela que expandiera el mundo, que arriesgara, que profundizara en el conflicto interno del personaje, que tal vez incluso cuestionara si ser héroe es realmente lo que él quería. Eso habría sido interesante. En cambio, tenemos una película que se siente como puente hacia una serie, y eso lo explica todo. Al final Megamente 2 no destruye el legado del personaje, pero tampoco lo eleva. Se queda en tierra de nadie, y lo peor que puede ser una secuela no es mala, es irrelevante. Y cuando una película es irrelevante, el público la olvida rápido. Y eso, para un personaje que alguna vez fue icónico, es lo verdaderamente triste. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que exagero? ¿Te gustó Megamente 2? ¿O también sentiste que no tenía la misma esencia que la primera? Puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Y si quieres más análisis donde desmontamos películas que parecían buenas o que parecían necesarias, suscríbete. Porque aquí, además de datos curiosos y muy interesantes, también vemos cine. Y no solo vemos cine, sino que lo cuestionamos. Nos vemos en el próximo video. Sala de lanzamiento. Contraseña equivocada. Acceso denegado. ¡Ay, no! Olvidé la contraseña. Se cancela todo. ¡Ya vámonos!